¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarles. Nos encontramos en la edición 14 del Congreso de Aneberris en Guadalajara, Jalisco. Estamos aquí ya a unas horas de iniciar formalmente el evento y bueno, pues estamos muy gustosos de encontrarnos aquí en el stand de AgroLab, que nos hizo favor de hospedarnos en esta ocasión para poder realizar estas entrevistas. Y bueno, pues tenemos distinguidas personalidades que nos van a acompañar para tener alguna plática con ellos y poder enriquecer todavía más estas presentaciones que tendrán a lo largo del Congreso. Entonces, agradecer a Aneberris, agradecer a AgroLab y pues iniciar con nuestro distinguido acompañante el día de hoy, de muchos años, una figura en temas de inocuidad en México, y bueno, pues que ha tenido una amplísima trayectoria en este sentido. Y justamente, bueno, pues Miguel Ángel de los Santos es nuestro invitado en esta ocasión, y me gustaría justamente, Miguel Ángel, que si nos ayudas a pues tratar de resumir toda esta amplísima trayectoria que has tenido en los temas de inocuidad, para que te sitúen las personas que vayan a escuchar esta entrevista, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias también a Aneberris, a AgroLab por el espacio que nos brindan y la oportunidad de poder compartir estos temas de inocuidad. Pues sí, ya son muchos años, ya desde el 2002 que comenzamos con estos temas de inocuidad de los alimentos. Mucho de mi trayectoria ha sido la parte regulatoria, iniciando bajo el esquema Senacica. Por ahí 2004 tuve la oportunidad de estar en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán. Tuvimos algunos, ahí se crea realmente el sistema de reducción de riesgos en Senacica. Ahí con el apoyo de Héctor, justamente Héctor también aportó un granote de arena, creando el sistema de trazabilidad que también surgió en Michoacán. De ahí nos dieron la oportunidad de estar en Senacica, donde se hizo la transformación de buenas prácticas agrícolas a sistemas de reducción de riesgos, en 2008 al 2011, y a partir de 2012 pues creo la empresa Agroespa, agroservicios especializados en la producción agropecuaria, y en el cual nos hemos estado focalizando o especializando más bien en el tema regulatorio de la inocuidad de los alimentos, muy focalizado al tema de FISMA, por supuesto también a regulaciones nacionales. Más o menos son todos esos años de experiencia, y sobre todo en el campo, en la industria, alimentos frescos y procesados, ¿no? Que es donde hemos estado. Muy bien, Miguel, justamente si nos pudieras ayudar a clarificar un poquito acerca de esta regulación FISMA, en qué consiste, quién la solicita del cumplimiento, por favor. Claro que sí, mira, FISMA, Food Safety Modernization Act, es una ley que se publica en los Estados Unidos en 2011. Es uno de los cambios significativos que ocurren en el tema de inocuidad hoy día, y que hoy día está ocasionando una revolución en el tema de inocuidad. FISMA me parece que viene a aplicar o implementar el enfoque regulatorio. Anteriormente conocíamos la inocuidad bajo el enfoque de las certificaciones. Mucho se ha hablado de certificaciones bajo estándares privados. Estados Unidos publica esta ley FISMA y viene a complementar algunas deficiencias que tenía unas áreas de oportunidad más bien que tenía la ley de alimentos, de medicamentos y cosméticos. Entre ellas, por ejemplo, que el sector de frescos no tenía una regulación, y sobre todo diferentes eslabones de la cadena de suministro, el importador, la línea transportista, y FISMA viene a crear todo ese marco regulatorio. Entonces, hoy día la inocuidad de los alimentos, particularmente para Estados Unidos, pues básicamente es en cumplimiento a esas dos leyes, a la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y a la Food Safety Modernization Act. Muy bien, y justamente aquí clarificando que es una duda bastante frecuente de productores que ya tienen un esquema de certificación comercial de tiempo atrás, y pues ha sido, digamos, la forma en que ellos han demostrado confiabilidad en cuanto a tener prácticas y sistemas de inocuidad establecidos, pero ¿esta ley obliga a algo más al productor agrícola? Sí, por supuesto. De antemano son dos enfoques distintos. La parte de estándares privados es un acuerdo entre particulares. Es un acuerdo entre particulares donde el que te compra y el que vende dicen, bueno, nos vamos a establecer como acuerdo que si te certificas bajo este estándar, es válido desde el punto de vista de mercado. Sin embargo, cuando hablamos de regulaciones, hablamos de reglamentos, donde es la autoridad la que emite
esa norma, vamos a llamarlo así, y esa norma establece cuáles son las actividades mínimas y controles mínimos que debes implementar en cada eslabón. Entonces estamos hablando de un instrumento jurídico. Por lo tanto, una regulación se visualiza bajo esa perspectiva, como un instrumento jurídico que te genera obligaciones, independientemente de cuál sea el estándar que te pida tu cliente. Entonces, hoy día un agricultor, un procesador o un importador norteamericano que también antes no estaba regulado desde la perspectiva de inocuidad, tiene obligaciones que cumplir basado en estas reglas. En esta regla. Entonces sí, son dos campos totalmente distintos. Hay muchas similitudes técnicas. Si tú ves un estándar privado con una norma, por ejemplo, la que me hables, o sea, un estándar Primus o Global, con la norma de Product Safety Rule o norma de inocuidad para productos agrícolas frescos, pues hay muchas similitudes técnicas, pero desde el punto de vista jurídico estamos hablando de dos cosas distintas. De hecho, la FDA tiene un esquema de reconocimiento, más que de reconocimiento es de comparación, digamos, donde dicen, bueno, puedo reconocer que estos estándares tienen muchas similitudes, y hoy día pues si implementas esos estándares te pueden ayudar a cumplir con la regulación que corresponda. Más sin embargo no son excluyentes, o sea, digamos, más bien, perdón, son excluyentes, es decir, una parte es el estándar privado y otra parte es la regulación. Ok, entonces, confirmando este punto, deberíamos como productores cumplir tanto con la regulación, que es una parte obligatoria, mandatoria por parte de la ley de Estados Unidos, que justamente también es otra duda, si la ley de Estados Unidos de inocuidad aplica para productores fuera de Estados Unidos. Por supuesto que sí, desde el momento en que el alimento es enviado para su consumo en los Estados Unidos, por supuesto que de una forma vinculante las regulaciones también nos aplican. Hay un término que está en la ley, y particularmente esto viene en el reglamento del Foreign Supplier Verification Program, el FCVP, que define como proveedor extranjero al establecimiento que cría, cultiva o procesa un alimento o produce un alimento. De acuerdo a la ley, el verdadero proveedor extranjero es el agricultor que está generando el alimento, que lo está cultivando, no tanto quien lo comercializa. Entonces, cuando hay un evento, no sé, una identificación de algún residuo químico, un patógeno o un requerimiento de información a una comercializadora, pues usualmente va focalizada sobre el proveedor de la comercializadora. Entonces sí, son tecnicismos legales, ¿no? que están previstos en la misma regulación, donde el verdadero responsable de cumplir con mucha de esta regulación es quien está generando el alimento. Y tiene sentido, porque si un agricultor decide utilizar o decide o no, a lo mejor no intencionado, pero utiliza un agua contaminada y por consecuencia el alimento resulta contaminado, entonces pues por supuesto que en la cadena de suministro difícilmente vas a poderlo controlar. Ok. ¿Y qué implicaciones tiene para el productor agrícola el cumplimiento de esta regulación? Nos has mencionado varios módulos justamente, la Product Safety Rule, la Ley de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos, el FSVP, que también de repente crea un poco de confusión porque es no directamente la FDA quien nos pide el cumplimiento, sino viene el importador del alimento, el comercializador, y nos pide, a ver, demuéstrame cumplimiento de las regulaciones de inocuidad de Estados Unidos. Entonces, claro. Va a depender mucho del segmento. Por supuesto, los productores agrícolas, los que producen, válgame la redundancia, alimentos que se consumen crudos o en fresco, tienen una regulación, que es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Las empacadoras, procesadoras, tienen otra regulación, que es la de controles preventivos, y el importador norteamericano debe implementar el Foreign Supplier Verification Program. Un mecanismo que está implementando la FDA para asegurarse de que los distintos integrantes de la cadena de suministro cumplen con la regulación, es un poco obligando al importador norteamericano a que haga verificaciones. Es decir, he tenido la oportunidad de asistir a varios importadores, y una de las cosas que te dice FDA, a ver, demuéstrame que tú en calidad de importador estás haciendo primero haces un análisis de peligro, se evalúas al proveedor, pero una de las cosas que más te pide es evidencia de que fuiste a verificar a tu proveedor extranjero. Y si vemos el término de proveedor extranjero, es el agricultor que le vendió a la comercializadora o al empacador. Entonces, ahí entran en acción un esquema o una herramienta más bien, que se denomina verificación, donde una de sus variantes es la auditoría. La otra herramienta que utiliza la FDA es la inspección.
la inspección, donde ellos van, personal oficial va y hace la visita a los diferentes campos de cultivo. Pero una de las más frecuentes es esta, la verificación a través del el importador norteamericano. Y que, bueno, adicionalmente le implica otros requerimientos posiblemente por parte del importador al productor en México, tema de documentación, háblanos por favor esto de los planes de inocuidad, que es un tema interesante, que sale de este tema del cumplimiento regulatorio, por favor. Sí, mira, si hablamos en el campo de los productos agrícolas frescos y la norma que aplica, que es la norma de inocuidad de productos agrícolas, básicamente es una norma que está diseñada para la prevención o reducción de riesgos microbianos. Sin embargo, no te habla del tema de residuos químicos. Por lo tanto, entonces, si tu importador norteamericano te dice, bueno, sí, implementame la norma, pero adicionalmente implementame un programa de manejo adecuado de pesticidas, que no necesariamente está previsto en la regulación, pero que sí es necesario implementarlo en campo para minimizarlo o prevenir los riesgos asociados a la presencia de residuos químicos. Y ese mismo enfoque lo vas a ver en otras regulaciones. Por ejemplo, si vamos al tema de snacks, por ejemplo, deshidratados de plátano, deshidratados de mango, pues la norma de control preventivo te habla o te establece requisitos o te establece ciertas actividades y ciertos controles enfocados hacia la prevención microbiana. Pero también sabes que en el análisis de peligros podría identificarse ciertos residuos químicos que, independientemente que te lo pida o no la norma, tú tendrías que implementar un control. Todo eso se plasma en un instrumento que es un plan de inocuidad. La norma de campo, la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos no te pide como tal un plan de inocuidad. La norma de control preventivo sí te pide un plan de inocuidad, donde ahí tienes que partir de un análisis de peligros, identificar los posibles controles preventivos y en consecuencia establecer las medidas, llevar registros, llevar una serie de documentos que ahí se establecen. Ok. Ya vamos a llegar al tema de tu conferencia. Ya nada más un último punto que llega a causar confusión es el tema de empaques, cuartos fríos, qué tipo de regulación deben cumplir. Muchas veces precisamente los comercializadores de berries tienen un cooler, un cuarto frío, donde pues la manipulación es mínima, quizás una inspección de calidad, el retiro del calor de campo, un tema de consolidación de cargas, logística y demás, claro. Pero la manipulación es realmente mínima. El empaque, la cosecha ocurre en campo y es realmente muy poco el riesgo que podríamos quizás visualizar que ocurre en un cuarto frío. Pero ¿qué sucede? ¿Cuarto frío debe tener qué regulación debe de cumplir? Bueno, mira, la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano, dentro de su alcance, habla de que está dirigida a empresas que procesan, transforman, almacenan o envasan alimentos. Si bien es cierto, la norma es muy extensa, muy amplia y pudiera, este tipo de actividades pudieran no tener necesidad de cubrir todos los segmentos, pero sí podría ser alcanzada por alguna parte de eso. El FSCA, el Food Safety Preventive Control Alliance, que es un organismo creado por la FDA para la capacitación sobre este tipo de regulaciones, hizo una aclaración. Es un documento que está en la página donde pone el tipo de actividad y las secciones de la norma que le aplicaría. Entonces, un buen ejercicio que podrían hacerse estas personas o estos establecimientos es ver su actividad y ver qué secciones de la norma le tocaría. Con seguridad, un programa básico de buenas prácticas de manufactura seguramente sí tendrán, ¿no? Sí tendrán, porque si bien es cierto no hay una manipulación directa, pero sí hay que crear un ambiente higiénico y donde pues, el saneamiento, el control de plagas, el que los trabajadores sigan ciertas reglas. El control de los proveedores, propiamente el productor se convierte en el proveedor. Entonces, un buen ejercicio sería comparar el tipo de actividad contra la sección de la regulación que estarías obligado. En sí, las empacadoras en general o áreas de almacenamiento se reducen prácticamente a eso, a un programa de buenas prácticas de manufactura. Y en algunos casos se aplicarán, si estamos hablando de un proceso donde hay una manipulación, posiblemente tenga que hacerse algún control preventivo, posiblemente, y te lleva al control de la cadena de proveedores, ¿no? De suministro. Excelente, muy bien. Pues bueno, además traes un tema por demás importante, el tema de alertas de importación, que entiendo, bueno, no queremos spoilear tu conferencia,
pero entiendo que vas a abordar acerca de, pues, qué hacer cuando ya un fabricante, un productor está inmiscuido en estos temas de las alertas de importación. Entonces, si pudiéramos iniciar justamente acerca de qué es una alerta de importación, cuándo ocurre, por favor. Con gusto, mira, de antemano, bueno, gracias nuevamente a Neverris por abrir este espacio y hablar uno de los temas de los cuales poco se habla en México. Realmente escuchas a pocas personas hablar de este tema. Pero una alerta a la importación es una acción administrativa, es una facultad que tiene una autoridad para que cuando tiene información, cuando tiene evidencia de que un alimento está contaminado y por consecuencia lo vuelve peligroso para la salud humana, o bien ese alimento proviene de un lugar donde no se están implementando condiciones sanitarias adecuadas, pues entonces la autoridad tiene la facultad para no admitir ese alimento. Entonces basta con que se haga una sola evaluación. Si estamos hablando de una alerta, de un muestreo en punto de cruce, e identifican a esa modalidad se llama por muestras violatorias, es decir, identifican un patógeno o un residuo químico, la autoridad decide, si da un caso positivo, decide no admitirlo, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. O bien si se deriva de una inspección federal, que de un inspector siguiendo el rastro de un brote epidémico, da con un campo de cultivo y ahí se encuentran deficiencias graves y hacen pensar que el alimento se produce bajo una condición no sanitaria, entonces se asume que los alimentos que vienen de ahí podrían representar una amenaza para la salud. Entonces a esa acción de bloqueo, a esa acción administrativa que aplica la autoridad, se le llama alerta a la importación. Más bien se le llama detención sin examinación física DWP. bajo la alerta a la importación. ¿Podríamos clarificar la diferencia entre un import refusal y justamente el DWP, por favor? Por supuesto, el import refusal de hecho, ese es el primer paso. El primer paso cuando da positivo a un posible peligro, a un posible patógeno tal vez, o a lo mejor alguna falla, porque el import refusal pudiera ser no necesariamente por patógenos, podría ser también por problemas de etiquetado, por otras circunstancias. Pues simple y sencillamente no te permiten cruzar ese embarque. Pero digamos que es una detención puntual, ¿no? Puntual, hacia el producto, no hacia el proveedor extranjero. Simple y sencillamente no te permiten pasar ese embarque. Más sin embargo, si la detención implica o la identificación implica la identificación de un residuo químico o un patógeno que es peligroso para la salud, además del refusal, puede venir una import alert. O sea, pueden ser las dos cosas. El import alert es cuando el alimento que proviene de un lugar en específico puede ser bloqueado o es bloqueado por considerarlo que es de riesgo para la salud humana. Ok, que afortunadamente esto, creo que también con estas conversaciones que personas como tú tuvieron en su momento con FDA, ayudó a hacer modificaciones en el esquema, porque anteriormente había una detención con un producto sospechoso de México, cualquier país del mundo, y pues era la detención para todo el producto, independientemente de si el producto era bueno, malo, regular o excelente. Entonces, este tema también ha ayudado en buena medida a hacerlo mucho más focalizado con respecto a productores que pues de momento no presentan esa evidencia de cumplimiento, ¿verdad? Claro, sí, me parece que esto ha sido un tema que ha sido muy dinámico, el tema de import alert. De hecho lo ves también desde el enfoque en que tienen el manual de procedimientos regulatorios. Todo esto FDA lo establece en un instrumento que es el Regulatory Procedure Manual, es el capítulo 9 que te habla de esto, y cada vez son un poquito más flexibles en ese aspecto, ¿no? Si tú comparas el Regulatory Procedure Manual del 2008 al de ahora, hay mucha diferencia en cuanto a los criterios. Entonces, efectivamente, uno de los cambios recientes, y esto por experiencia, vimos que una empresa o una comercializadora que había dado positivo a un residuo químico de fresa, por poner un ejemplo, en otros años eso era motivo para que bloquearan a la empresa y al producto. O sea, porque se asumía que los siguientes embarques podían estar contaminados. Ahora no, ahora aplicaron un criterio más flexible, en el sentido de decir, bueno, mientras no me siga suministrando alimentos o productos del mismo agricultor que dio positivo, pues te puedo seguir permitiendo el ingreso de fresa siempre y cuando no sea de ese mismo agricultor. Entonces, como que todavía, o sea, como que es un proceso que va evolucionando, pero al menos los criterios actuales que están aplicando están ya un poquito más flexibles. Y justamente, bueno, México es uno de los países que por el mismo volumen de comercialización de alimentos que tiene Estados Unidos, es uno de los que más alertas de importación tienen en la FDA de WP.
Pero este tema a veces también confuso de la green list, la red list, la yellow list, platícanos un poquito más para clarificar ahí qué sucede con estos colores en las listas, por favor. Modificación. Sí, mira, son instrumentos de comunicación solamente. La red list es cuando es una relación o te establece una relación de alimentos y lugares de origen que normalmente dieron positivo a algún residuo químico o algún plaguicida. Usualmente ahí pues meten de diferentes tipos de productos, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, la 9905 que es para pesticidas, la 9908 para pesticidas, perdón, la 9905 para pesticidas en productos agrícolas frescos, la 9908 en pesticidas para procesados, o la 9923 que son muestras que son alertas a quien le tomaron una muestra y que dio positivo o un residuo químico. En ese caso se publica una lista roja, y va dirigido específicamente a la empresa o al agricultor o a la procesadora que estuvo involucrada en esa circunstancia. La lista amarilla es un poco todo lo contrario. La lista amarilla ocurre cuando la FDA bloqueó todo un territorio, que puede ser un país, que puede ser una región o puede ser un estado. El melón Cantaloupe es el caso más de por sí eran pocos los productores que todavía es correcto. Entonces, oportunidad de exportar. ¿Qué sucede? Primero bloquean a todo un país, en el caso de melón Cantaloupe, bloquean a todo un país, no se puede exportar melón a partir del 2002, 2003 por ahí. Senacica, FDA llegan a un acuerdo, firman un memorando de entendimiento, establecen las reglas mínimas que debía cumplir un agricultor o un exportador, y el que cumpliera con esas reglas mínimas pues ya se proponía como candidato a la FDA. Entonces quien cumplía con esas reglas y que ya había avanzado en la implementación de esos compromisos estaba en una lista amarilla. Entonces ya lo que tenían que hacer ahora era enviar 5 embarques para su muestreo, y después volvías a solicitar de transitar de lista amarilla ahora a lista verde. Entonces, pero la lista amarilla es un sistema, le llama de vigilancia intensificada. Es cuando ya avanzaste a cierto nivel, ya cumpliste un programa de buenas prácticas que fueron convenidos entre gobiernos, y después ya solamente envías evidencia de que los siguientes embarques no te salieron positivos al patógeno o a lo que te hayan evaluado. Y la lista verde es el proceso inverso. La lista verde es cuando publican a los agricultores o a las empresas que ya reunieron los criterios de exclusión para salir de una alerta. Es todo lo contrario a la lista roja. En la lista roja vas a encontrar a los que están bloqueados. Y en la lista verde vas a encontrar a los que pueden, ya reunieron, ya cumplieron con todos los requisitos y ahora pueden continuar en el mercado. ¿Qué pensaría productos como el cilantro, como tamarindo? Papayas, melón Cantaloupe. Exactamente. El caso de los melón Cantaloupe es un tema interesante porque ahí pasas de amarilla, pasas a verde, ¿no? O sea, se asume primero que todas las empresas que están en México están de color rojo, solamente aquellos que han cumplido con un programa de buenas prácticas pasan a lista amarilla, y después envías 5 embarques y pasas a lista verde. Es el caso tal vez más explícito, donde podemos ver las diferentes tonalidades. Ok. Y hablemos un poco del proceso de exportación del alimento desde México a Estados Unidos. De repente causa también un poco de confusión de que el productor mexicano, ya sea de campo o en una planta de proceso, encuentra una oportunidad comercial hacia Estados Unidos y pues ve una excelente oportunidad de crecimiento, de rentabilidad, e inicia con los registros y empiezan los embarques hacia Estados Unidos. Y aparentemente pues el mundo es maravilloso, ¿no? Los embarques transitan sin mayor dificultad a través de la frontera, hasta que un buen día llega el punto donde ¿sabes qué? Hay una detención o hay un aviso por parte de la FDA, y pues ese mundo ideal se resquebraja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Cuando la FDA toma una acción regulatoria desde el primer embarque, o el alimento tiene, permiso para ingresar a Estados Unidos, y es cuando la FDA empieza a tener una acción regulatoria. ¿Cómo sucede este proceso? Bueno, mira, la alerta se va a emitir por una causa. En el caso de productos agrícolas, y también dependiendo de las circunstancias, en el caso de productos agrícolas, si te detectan un residuo plaguicida que no tiene una tolerancia establecida en el mercado norteamericano, pues bastará el primer embarque.
pero también si lo que te identifican son ciertos patógenos, por ejemplo, si tú vas a la guía 99, perdón, a la Import Alert 9923, que te dice que te van a monitorear Salmonella, Shigella sonnei y E. coli, ahí la misma guía te dice, bueno, no necesariamente es al primer embarque, puede ser 2 o más embarques. Entonces, cada tipo de alerta tiene su particularidad, su particularidad. Esa es una parte. Ahora, perdóname, por repetir tantito. Entonces hay un programa de muestreo y de análisis que realiza la FDA por tipo de alimento que va a ingresar a Estados Unidos. Y el nivel de riesgo, justamente. Y el nivel de riesgo y un poco las prioridades que ellos traen en función del tipo de alimento. ¿Qué puede hacer un agricultor? Bueno, a veces es complicado que el agricultor tenga acceso directamente a ese tipo de información, porque normalmente la FDA, a quien le comunica que ha identificado un caso positivo, es al importador. Lo hace a través de un documento que se llama Notice of FDA Action, o sea, la noticia de acción, o sea, es un comunicado. Y eso va dirigido al importador. Y el importador, a su vez, lo comparte con el comercializador. Entonces, si el agricultor se lo vendió a una comercializadora, y la comercializadora pues podría tal vez deslindarse de ese agricultor, ¿no? Entonces podría percibirse que bajo ciertas circunstancias un agricultor podría estar en desventaja porque a lo mejor ese tipo de información no le llega. Y tal vez ahí haya ciertas áreas que haya que trabajar donde el agricultor sepa que realmente se pudo estar. Ahora, FDA, su producto se vio involucrado en ciertas circunstancias. Ahora, FDA te da el derecho a la audiencia, le llaman hearing. El hearing significa que si te encuentran una muestra violatoria, un positivo a un residuo plaguicida, por ejemplo, pues ahí en el documento, en el NOAC le llaman, el Notice of FDA Action, ahí te dicen el nombre del oficial y dónde puedes contactarlo. Entonces realmente hay una ventana de oportunidad donde el exportador o el comercializador pudiera defenderse, presentando los registros adecuados y convenciendo a ese. Que ahora sí ya no estás spoileando la conferencia de hoy. Entonces, es ahí donde ya hay una gestión y hay un área de oportunidad, pero desafortunadamente poca gente lo sabe. E incluso muchas comercializadoras se enteran que están en alerta cuando ya les están retornando un embarque y desaprovecharon esa ventana de oportunidad que el NOAA les dio para poderse defender. Entonces, hace falta mucha información en este campo. De verdad que ojalá hubiera más espacios para difundir cómo prevenir este tipo de circunstancias y qué hacer, ¿no? Porque realmente cuando te llegas a una alerta a la importación es porque no aprovechaste todos los recursos que había, los espacios disponibles. Entonces hay mucho que informar en este campo. Que incluso se llega a encontrar uno productores de que pues, ¿y cómo puedo ser yo? ¿No? Yo no tengo ventana de producción en esas épocas del año y me están notificando de una sobretolerancia, un incumplimiento en plaguicidas y pues es imposible que fuera la situación para conmigo, ¿no? Entonces creo que evidentemente implica una clarificación por parte del productor también. Quisiera decirte todo lo contrario, pero sí me ha tocado ver incluso atender alertas donde se utilizaron, se declararon la exportación comercializadora. Ya sabes que en todos los campos hay gente que pues no sigue los procedimientos adecuados. Y alguna vez me tocó atender un caso donde una persona que jamás produjo rábanos, mas sin embargo estaba bloqueada para exportar rábanos y en un lugar donde no se produce rábanos. Y de pronto vio su nombre en ese lugar, en esa lista roja del Import Alert 9905 y decía bloqueado por rábanos, y esta persona producía cebollín. Ellos estaban ubicados en el norte del país. Entonces cuando se hizo la investigación del caso, pues resulta que parte del cebollín lo vendía a una central de abastos en cierta región de México, y esta persona se le hizo fácil exportar a nombre de cebollín y rábano a nombre de esta persona, y el rábano pues lo había comprado con otros agricultores. Desafortunadamente también a veces los agricultores, debido a estas malas prácticas de comercio, podrían verse involucrados en estas circunstancias. Pero bueno, hay mecanismos también de cómo hacer la liberación. Que también hay, bueno, pues en base en la parte preparatoria, pues justamente el desarrollo de un sistema de trazabilidad lo más efectivo posible, ¿verdad? Para
para que pues haya claramente esa oportunidad de saber de quién procede ese producto, en qué región se produjo, tener la documentación y evidencia pertinente cuando haya que hacer una investigación. Por supuesto que sí, y no solamente la trazabilidad, porque la trazabilidad te va a llevar solamente al origen, pero aquí se trata de prevenir, de evitar futuros eventos. Entonces, aquí ahí es importante trabajar en programas de inocuidad o programas de buenas prácticas agrícolas que realmente se basen con un enfoque basado en el riesgo. O sea, no tanto en seguir algo que esté escrito, porque tal vez uno de los errores que cometemos es decir, a ver, ¿qué dice la norma? Y eso se hace en estándares privados y se hace en las regulaciones. Y te apegas a lo que dice la norma. Pero la norma, cualquier norma privada o regulatoria, pues son imperfectas por naturaleza, siempre tendrán un área de oportunidad. Entonces las mejores prácticas agrícolas son las que diseñas cuando tú estás en el campo de cultivo. Entonces si tú implementas un programa de buenas prácticas basado en eso, capacitas a tus trabajadores, capacitas al agricultor, generas registros, entonces creo que estaríamos resolviendo el tema de fondo, independientemente de que se trate de un estándar privado o se trate de una regulación. Siempre estas normas regulatorias o privadas siempre te van a dar lo mínimo necesario, pero habrá cosas adicionales que necesites hacer en el campo o en la planta empacadora o la procesadora, que a lo mejor la norma no te lo pide, pero que sí representa una condición de riesgo. Y eso solamente lo puedes saber, Eduardo, cuando has pisado el campo de cultivo, cuando has caminado, cuando has revisado. Eso es cuando te puedes dar cuenta de eso. Y bueno, pues ahí también pues es relevante el tema de la preparación de los responsables de inocuidad en campo, del individuo calificado en las plantas de proceso, para poder tener justamente una persona competente con los conocimientos y la experiencia necesaria para poder hacer este tipo de pues en campo, las evaluaciones de riesgos, en proceso los análisis de peligros. Es correcto. Sí, definitivamente que esa parte del enfoque basado en el riesgo me parece que es uno de los grandes vacíos que está en nuestro país y varios países, porque muchos hemos enfocado el tema de inocuidad como un tema de cumplimiento con norma, evaluar la conformidad con. Entonces, y como que no das ese paso de la evaluación del riesgo o el análisis de peligro. Entonces, me parece que ahí es un área, una habilidad que tendríamos que desarrollar con muchos de los implementadores, ¿no? Tú vas a los cursos, a los programas de entrenamiento de cualquier agencia, FDA o esto, y te dan lo que dice la norma, pero poco se habla realmente de lo que tú puedes hacer en campo. O sea, tú sales de esos cursos con un contexto general, pero dices, ¿y cómo lo instrumento? ¿Y cómo hago una evaluación? Y mira que está bien diseñado el curso de controles preventivos, al menos. Es un curso que da mucha oportunidad de llevar a la práctica de manera inmediata el conocimiento adquirido. Es correcto, sí, controles preventivos me parece que es uno de los cursos. Foreign Supplier también me parece que es otro de los cursos muy, muy bien diseñados y que te da muchas herramientas, muchas herramientas. Yo he visto la guía de orientación que recientemente se actualizó para controles preventivos y es realmente reunir tanta información, tantos formatos, te ayuda muchísimo. Yo ahora que me he metido al mundo de la industria de alimentos procesados, esa guía para mí es mi Biblia, porque de ahí obtengo una cantidad de información y cuando he tenido que apoyar a la empresa a atender una inspección de la FDA, pues ha sido sustentado en esas guías y otras más que se han publicado como apoyo. Creo que esos dos cursos me parecen muy, muy bien diseñados. Sí, si tuviéramos que dar como una hoja de ruta para el productor, Miguel, de los pasos a seguir para no verse inmiscuidos en una alerta de importación, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Pues la primera, implementar un sistema de inocuidad en sus campos. Un programa de buenas prácticas agrícolas, o por supuesto vigilado, documentado, invirtiendo en este tema. También cambiando un poco el paradigma, un poco el chip, en el sentido de que la inocuidad es un tema de una persona y deja de lado todos los demás que intervienen. Toda la organización. Toda la organización. Todo mundo, el que cosecha, el que decide los plaguicidas, el que diseña los programas de nutrición o el que diseña todo el programa de riego, todos ellos pueden tener deficiencias. Involucramiento y que pueden impactar en la inocuidad. Pero resulta que la inocuidad se la delegan a una persona. Entonces, una persona no será posible que controle
todos los procesos, y más si se carece del apoyo de... más si se carece del apoyo. Entonces, desde ahí hay que cambiar el enfoque, ¿no? Desde cómo abordar el tema de inocuidad, salirnos del tema de cumplimiento y abordarlo más bien por el enfoque de evaluación de riesgo y hacer partícipe a todos los que intervienen en el proceso de producción. Y aquí no solamente es campos agrícolas, aquí es cualquier tipo de establecimiento que genera alimento, involucrar a todas esas personas. No es sencillo. No es sencillo porque una persona que está en control de calidad dice, mi trabajo, esta es mi área de acción, mi trabajo es control de calidad y la inocuidad para mí es un tema que te pertenece a ti. Yo no tengo nada que ver con eso, aunque él mismo esté contaminando el todo. Sí, pero déjale jalarle las orejas cuando no estés cumpliendo o estás haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, desde ahí yo creo que es parte de diseñar esos sistemas, informarse sobre cuáles son las consecuencias de producir alimentos contaminados, qué impactos puede tener sobre él, el rechazo de ciertos alimentos, el impor-aler o el verse involucrado en casos más graves como un brote epidémico, como el caso de que se les hablaba de la fresa orgánica, y estarse manteniendo actualizado, invertir en capacitación. Invertir en capacitación de las personas que toman decisiones en materia de inocuidad. Me parece que ahí está uno de los grandes desafíos. Este tema que abordabas también, ¿no? El de desarrollo de una cultura de inocuidad en la organización. Es correcto. Que realmente la inocuidad se convierte en un tema de todos y responsabilidad de todos. Y parte de ello es actualizarse, saber no solamente enfocarse sobre los requisitos que debe de cumplir, sino también ver el impacto de no cumplimiento de esos requisitos. O sea, el impor-aler es uno de ellos, etc. Y también prepararse qué hacer. Bueno, nadie está exento de vivir o de vivir estas malas experiencias. Pues también hay espacios para capacitarse sobre qué hacer bajo ciertas circunstancias, cómo gestionar la liberación de una alerta a la importación, qué documentos debo tener, qué áreas de oportunidad tengo para defenderme de esto, si puedo hacerlo vía telefónica. O sea, hay muchas cosas que se debe de conocer. Y la otra, pues, estableciendo acuerdos con su comercializador, ¿no? Porque hay un intermediario, si es que él le vende a un comercializador, donde también no se exima tan fácilmente el comercializador diga, bueno, pues tú me vendiste los tomates y ahora pues tú eres el responsable porque la ley dice que tú eres el proveedor extranjero y tú eres el responsable, yo me eximo de responsabilidad. Esa parte me parece que se debe cubrir con ciertos aspectos legales, contractuales. Correcto, porque bueno, pues finalmente estos intermediarios que mencionas también en muchas ocasiones pues tienen operaciones de almacenaje o de reempaque o no están en esas actividades minimis que le llaman, ¿verdad? Exactamente, de minimis. Es correcto. Oye, nada más danos para quien no va a poder estar en tu conferencia en un ratito más, 2 mensajes que te gustaría que la audiencia se llevara referente a esta conferencia que tú vas a presentar, Miguel. Bueno, la primera es que estén. La primera invitación creo que hagan todo lo posible para estar. Todo lo posible para estar. ¿A qué hora es tu conferencia? Está programada a las 6:20, son 40 minutos. Es una conferencia que está diseñada para los aspectos, conocer la naturaleza de la alerta, o sea, bajo qué circunstancias se emite, cuántas variantes de alerta hay y por qué causas se emiten. Después revisaremos la metodología general de la FDA, qué criterios te aplica para cierto grupo de alertas y qué criterio te aplica para otros. Y después nos enfocaremos sobre el proceso de liberación. Ojalá pudieran estar. Y lo segundo, bueno, si no pueden estar, pues que se actualicen en esto. Hay mucha información disponible en la página de la FDA. Qué bueno que ahora se está... mucha en español también, no toda, desafortunadamente. No toda en español. Pero... Desafortunadamente el manual de procedimientos regulatorios y la guía de orientación de cada una de las alertas, que son los 2 instrumentos de consulta, los 2 están en inglés. Y bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo por entender el texto en inglés. O bien, pues participar en los programas de entrenamiento. La verdad que este tema de impor-aler está en incremento de la detención bajo examinación, sin examinación física, cada vez está en incremento. Entonces nadie está exento de que algún día no pueda involucrarse en esto. Yo creo que esos serían mis consejos más importantes y que no desaprovechen estos espacios. Si hoy día Aneberry se está haciendo un esfuerzo y ustedes como Inocuo TV está haciendo un esfuerzo por abrir estos espacios, pues bueno, aprovecharlos, ¿no? Porque no siempre hay conferencias públicas que aborden estos temas. Exactamente. Ciertamente. Pues Miguel, qué gusto platicar contigo, ya no queremos abusar de tu tiempo.
Y bueno, pues esperemos que sea muy exitosa, por supuesto, la conferencia, que sabemos que así va a suceder. Y pues te vamos a pedir en una futura ocasión que nos acompañes también para complementar todos estos temas y con toda esta expertise que tú tienes para compartir con la audiencia. No, Eduardo, mi agradecimiento es hacia ustedes por darnos este espacio. La verdad que no había habido la oportunidad pues por X circunstancias de estar con ustedes, pero qué bueno que se dio esta primera vez. Y de aquí yo creo que vamos a seguir interactuando y más conversaciones, más charlas. Conversaciones, sí. Muchísimas gracias a ti, a Héctor, a Neverris, a Grolab por darnos el espacio y de verdad pues estamos a la orden. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Y bueno, pues supongo que también habrá oportunidad de que tus datos queden por supuesto, para que la audiencia pueda tenerlos disponibles para. Por supuesto que sí. Que ojalá no sea el caso, pero si se diera, ahí está quien pueda ayudarles. Ahí estaremos a la orden, claro que sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes.